El día de ayer se informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó al rey Felipe VI al Mundial de Fútbol de este 2026 mediante una carta enviada en febrero. Este gesto ocurrió antes de que el monarca español reconociera públicamente que hubo mucho abuso durante la conquista de América, declaración que la presidenta calificó como un avance en la relación bilateral. Se informó que la Casa Real de España recibió la invitación con agrado en un contexto donde México no ha enviado representación presidencial a las cumbres iberoamericanas desde 2018. Así que bueno, pues estamos viendo cómo se está acercando México y España con esta invitación que lanzó Sheinbaum al monarca español Felipe VI. Vamos a ver si efectivamente acude al Mundial de Fútbol el monarca español, después de todos los desaguisados que ha habido al respecto en las relaciones diplomáticas de ambos países desde el sexenio pasado. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, iniciaron este miércoles un paro con una marcha hacia el Zócalo de Ciudad de México. Exigen aumento salarial del 100% y la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa de 2019. Amenazaron con boicotear el Mundial de Fútbol si sus demandas no reciben atención por parte del gobierno federal. Se registraron enfrentamientos durante la movilización, enfrentamientos menores con policías que intentaron frenar el ingreso de vehículos del contingente a la plaza principal del Zócalo, punto donde los maestros instalaron un plantón que pretenden mantener hasta el próximo 20 de marzo. Aquí vemos cómo la policía de la Secretaría de Seguridad Capitalina impide el ingreso. La presidenta Sheinbaum descartó reunirse con los docentes de la CENTE y llamó a que las protestas se desarrollen de forma pacífica. Hay diálogo con ellos, no de ahora, de siempre ha habido diálogo con ellos, de siempre. Ahora, hay demandas que se pueden cumplir y hay demandas pues que no alcanza el presupuesto para cumplirlas. Entonces lo que se busca, pues sí es siempre en el marco del recurso que existe, mejorar las condiciones de trabajo del magisterio. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, comenzó en Washington las negociaciones presenciales para la revisión del TEMEC. Se reunió con representantes comerciales de Estados Unidos y bueno, pues el bloque busca reducir la dependencia de Asia y asegurar la permanencia del tratado en un proceso formal que iniciará el 1 de julio y que definirá la prórroga del pacto hasta el año 2042. Es la primera ronda de conversaciones. Esto va a ser todo el día de hoy con USTR. Esta primera ronda es para que cada país presente su visión general. Es la primera discusión o conversación. Y la segunda es cómo vamos a trabajar. Aquí hay un equipo de México más o menos amplio. La visión de México es reduzcamos la dependencia respecto a otras regiones, trabajemos en conjunto, en equipo. Dos, veamos qué queremos hacer con reglas de origen cada uno de los dos. Y tercero, cómo aseguramos la cadena de suministro de nuestros países. Eso es lo que se va a ver hoy. Primero se reunió con el director de la DEA y ahora se reunió con el director del FBI. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Washington, ha tenido estas reuniones. Y en el caso del director del FBI, el señor Kash Patel, se reunió, se dijo, para abordar cooperación bilateral en materia de seguridad. Ocurrió 2 días después de su reunión con Terence Cole, el titular de la DEA, con quien discutió acciones contra el tráfico de drogas y armas, según el reporte oficial. El funcionario afirmó que la cooperación bilateral basada en reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida ha permitido avanzar en resultados concretos, incluida, dijo, la detención en México de objetivos de la lista de los más buscados del FBI.
Y en México, la Fiscalía General de la República arrestó a 7 ciudadanos mexicanos con fines de extradición tras ser requeridos por diversas cortes en Estados Unidos. Entre los detenidos destacan a Genaro N., presunto líder criminal vinculado al narcotráfico en Baja California, y Gilberto N., acusado de distribuir fentanilo y cocaína. Se realizaron estas capturas en operativos en Jalisco, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. Los delitos imputados a los arrestados incluyeron homicidio en primer grado, asociación delictiva y abuso sexual de menores. Una sacudida tremenda está ocurriendo en estos momentos en torno a una figura histórica, una figura emblemática, una figura que incluso pues tiene todavía, aunque ya lo dejará de tener, un día en California, el día de César Chávez. En California se tiene instaurado este día para celebrar la batalla, la histórica batalla de César Chávez a favor de los derechos afromexicanos, México-estadounidenses en Estados Unidos. Estamos hablando de una figura muy relevante que ahora pues queda en una circunstancia sumamente perturbadora. Estamos hablando de que la líder de los derechos civiles, Dolores Huerta, denunció que el fallecido activista César Chávez abusó sexualmente de ella hace más de 6 décadas. Huerta, de 95 años, explicó que mantuvo el secreto para no perjudicar al movimiento de trabajadores agrícolas que ambos fundaron en Estados Unidos. Según su testimonio, fue forzada y manipulada por Chávez en 2 ocasiones, encuentros que resultaron en embarazos que manejó de forma privada, entregando a los niños a otras familias para su crianza. Esta declaración pues empata con una investigación que ha publicado The New York Times, que como digo es perturbadora, tratándose de una figura tan relevante, una figura pues icónica y muy querida en los Estados Unidos y a nivel mundial. Ahora queda resquebrajada totalmente esta figura de César Chávez con esta investigación de The New York Times y con las declaraciones de Dolores Huerta, que ayer pues amplió en este comunicado. En el caso de lo que ha publicado The New York Times, reveló testimonios de otras 2 mujeres quienes aseguraron haber sido abusadas por Chávez cuando eran menores de edad. El mundo. Pues el tema de la renuncia de Joe Kent, el ahora ex responsable del combate al terrorismo en Estados Unidos, toma un giro porque el FBI, un vuelco, porque el FBI abrió una investigación contra Kent por una presunta filtración de información confidencial. De acuerdo con medios estadounidenses, la indagatoria inició antes de su renuncia, ocurrida esta semana, señalando desacuerdos con el presidente Donald Trump respecto a la guerra en Irán, diciendo que Donald Trump ha sido engañado, diciendo que no había ninguna amenaza inminente, como se hizo creer con Irán, que justificara la incursión que tiene Estados Unidos hoy en Irán junto con Israel. Y bueno, pues ahora se da a conocer que el FBI había abierto una investigación contra Kent por una presunta filtración de información confidencial. Tras su salida, la Casa Blanca lo calificó como desleal y poco fiable en medio de esta ruptura con el gobierno y de su señalamiento directo a lo que significa esta decisión de Donald Trump de abrir un frente de guerra en Irán. Y bueno, pues todo esto que hemos aquí comentado ampliamente. Ahora sabemos que el FBI abrió esta investigación contra Kent por esta presunta filtración de información confidencial. Y la presencia de drones no identificados sobre una base militar en Washington encendió alertas de seguridad nacional, según reportó The Washington Post. Los dispositivos fueron detectados sobre Fort Leslie y McNair, donde residen los secretarios Marco Rubio y Pete Hegseth, sin que hasta ahora se haya determinado su origen.
Los sobrevuelos llevaron a considerar su traslado, aunque un funcionario indicó que ambos permanecen en la base. La directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó que el régimen de Irán permanece intacto, aunque muy debilitado, tras los ataques a su cúpula y capacidades militares. Ante el Senado indicó que Irán ha perdido casi por completo su capacidad de proyección militar y enfrenta un deterioro estratégico y económico, dice la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, aunque su declaración de que el régimen de Irán permanece intacto, aunque muy debilitado, pero intacto y debilitado es la expresión que utiliza indistintamente, durante esta comparecencia omitió un párrafo que afirmaba la destrucción de su programa nuclear y sostuvo que el país busca recuperarse mientras mantiene ataques contra intereses de Estados Unidos en la región. Así que ante el Senado dijo que Irán ha perdido casi por completo su capacidad de proyección militar y enfrenta este deterioro estratégico y económico. Y como decíamos, se ha destacado que omitió un párrafo que tenía escrito que afirmaba la destrucción de su programa nuclear. Eso no lo dijo en voz alta, eso no lo expresó en su comparecencia. Irán acusó a Israel de atacar sus instalaciones en el enorme yacimiento de gas South Pars y respondió prometiendo ataques contra objetivos de petróleo y gas en todo el Golfo, lanzando misiles contra Qatar y Arabia Saudita. Los ataques a la infraestructura energética impulsaron los precios del crudo estadounidense más de 3% hasta los $99.39 por barril. El gas natural se disparó. Subió más del 5%, mientras que los futuros del Brent alcanzaron los $111.19 por barril, $111.19 por barril en las primeras operaciones. Así que este conflicto con Irán está disparando los precios de esta manera del petróleo y del gas. El Brent superó los $110 y el gas se disparó en Europa tras ataques a la infraestructura en Irán en el contexto de la escalada con Israel por el campo South Pars. El presidente Donald Trump negó participación en esta ofensiva y advirtió a Irán ante posibles ataques a Qatar, mientras mercados en Europa y Asia registraron caídas. Arabia Saudita, Kuwait y Qatar reportaron ataques a refinerías, además de un incidente contra un buque en el estrecho de Hormuz. Así que al alza disparándose los precios del petróleo y del gas, y a la baja los mercados bursátiles internacionales. La empresa petrolera Qatar Energy confirmó este miércoles daños considerables tras un ataque con misiles atribuido a Irán contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan. El Ministerio de Defensa detalló que lanzaron 5 misiles balísticos desde Irán. Si bien 4 de los proyectiles fueron interceptados por sus fuerzas, un quinto misil cayó en la ciudad industrial de Ras Laffan, a 80 kilómetros al norte de Doha, lo que provocó un incendio que fue controlado por los equipos de la defensa civil. Y el gobierno de Suecia condenó este miércoles la ejecución de un ciudadano sueco en Irán. Convocó al embajador iraní en Estocolmo para trasladar una protesta oficial horas después de que Teherán confirmó el ajusticiamiento de un condenado por presuntas actividades de espionaje en favor de Israel. También condenó lo sucedido la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. En un comunicado describió la ejecución del ciudadano sueco como un acto brutal de violencia sin sentido. De todos estos temas y más estaremos hablando esta mañana, gracias al público que nos ha permitido llegar hasta ustedes a través de las estaciones de Grupo Radio Centro. Saludos y gracias a las estaciones de Radio Centro en el país.
Gracias a quienes están en el sistema multiplataforma de Aristegui Noticias y muchas gracias a quienes ven y oyen este programa en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a través de internet en www.aristeguinoticias.com.